Tengo ya casi media vida en California, trabajando en invernaderos de rosas, donde casi toda la mano de obra es de paisanos y centroamericanos. Me ha tocado conocer a mucha gente que vino como indocumentada, y ya teniendo confianza, me han platicado de todo en sus travesías por venir, y como pueden imaginarse, sus experiencias van desde muy peculiares hasta trágicas. De tantas historias que me han relatado, hay una que me dejó hasta con miedo y se las comparto. Les platico. Era de un chaval de Chiapas que se vino a la buena de Dios solo con su mochila, usando el tren, camiones, aventones y a pie cuando no había de otra. Él dice que cuando estaba ya a medio camino, pasando Jalisco o más o menos entre mayo y junio, varios señores de la zona le comentaron que en verano es muy pesado cruzar la ruta migrante y le recomendaron esperar un par de meses a que bajara el sol, porque lo que seguía de tramo era casi puro despoblado y desierto. Él no iba con caravana, él iba solo, así que le era más fácil pasar desapercibido. Un día no logró calcular bien las distancias y le tocó la noche de carretera, y pidiendo aventón, ningún camión de carga lo quiso levantar. Asustado dice que se empezó a sentir ya bajoneado por las malpasadas, y pasando un llano, vio a lo lejos como varias fogatas, y ya con hambre, sueño y sed, se arrimó pidiendo caridad. Cuando llegó, vio a varias familias, quizás unas 9, en grupos no mayores de 5 a 6 individuos. Estaban vestidos todos de negro, y cada familia estaba alrededor de su fogata, rezando muy enfocados en ello. El chavo, al ver que había llegado a un lugar equivocado, se quiso regresar, pero por su espalda se le apareció un señor y le dio la bienvenida. Le tomó la mano, y muy servicial lo encaminó a donde estaban los grupos de personas, afirmando que ya lo estaban esperando. El joven se dio cuenta que ya no podía retirarse de allí. Eran muchos y él ya estaba muy débil. El señor le ofreció agua, comida o ropa más cómoda, y mientras apresuraba un muchacho de unos 14 años que le quitara el calzado. El joven asustado le dijo que no era necesario, y buscando contacto visual con el chavito para decirle que no, vio que el niño no tenía ojos, tenía sus cuencas vacías, pero pareciera que no los necesitaba, porque rápido empezó a quitarle el nudo a las agujetas de las botas del joven. Este se paró al ver al chamaco y quiso correr, pero el señor lo sentó de nuevo. Le decía que se calmara, que no le va a pasar nada, que al contrario, estará muy agradecido con lo que sigue. En cualquier otra situación, él dice que se hubiera parado y le mete una buena tunda al señor fácil, ya que él era bueno para los catorrazos, pero ya cansado, sin comer y desvelado, no se sentía con fuerzas ni para correr, así que ya mejor decidió quedarse muy alerta. El señor extraño le decía que era bienvenido y que viera las hermosas familias que están a su servicio. Las supuestas familias seguían todas en su rezo, mirando las fogatas, pero no podía verles las caras, hasta que pasaron cerca de una de ellas y logró ver que nadie de los sentados tenía ojos. El joven pensó que le pasaría lo mismo a él y empezó a tantear en cuánto tiempo llegaría la carretera, que sí estaba bastante lejos, o mejor dicho, pensar si las piernas le iban a dar. Todo nervioso, solo pudo hilar unas palabras, y fue: ¿tienen agua? ¿Tienen comida para ofrecerme? El señor mandó hablar al chavito, que primero le quiso quitar las botas, y de unos montoncitos de piedras sacó bolsas con comida, y recuerda que vio unos pastelitos rosas, como los famosos gansitos, no sé si aún los vendan en México. Él se los comió, y le ofrecieron sodas. Había frutos secos y trozos de carne seca, y aquí fue cuando se hizo la jugada maestra que quizás le salvó la vida, porque aparte de todo eso, pidió medicamento para el resfriado y algo más. Esa secta tenía un botiquín y le dieron pastillas, y ahora solo estaba esperando el momento perfecto para huir de allí. Él dice que pasaron quizás unos 20 minutos, que le dejaron comer y tomar sodas en paz, y fue cuando escuchó que todas las familias dejaron de rezar a sus fogatas, y ahora lo hacían con sus manos al cielo y gritaban cosas en español, a las que no puso mucha atención. De repente, empezaron a llegar ráfagas de aire a donde estaban las fogatas y en lugar de avivarse, se apagaban. Así el aire empezó a darle duro a todos, hasta que solo quedó una fogata ardiendo, y la familia de ahí estaba a su alrededor. Se veían horribles porque se les notaba la sonrisa a todos, pero sin los ojos. El señor que lo guiaba le dijo que fueran con esa familia, y tomaba sus manos con las de la mamá de unos 45 años y una hija de 20 años, y les daba a entender al joven que escogiera con qué mujer iba a intimar, y ya fue que el joven no pudo más y se arriesgó de una vez por todas. Les pidió vicio porque andaba cansado, y de nuevo el señor le mandó hablar al chavo y le llevaron una buena cantidad. Lo probó,
y apenas vio que era de buena calidad, dice que lo primero fue darle un buen catorrazo al señor, que le hacía de guía, y con las botas empezó a patear la arena suelta para hacer polvo y se fue corriendo de allí. Con el viso que le dieron, se dio unas entradas para tener energía suficiente para llegar a la carretera, porque eran al menos como 4 kilómetros. Era de subida, así que con esa energía, algo de comida y ya sin sed, le pegó duro, y cuando su cuerpo se enfriara, por el sereno empezó a tomarse las pastillas también para la gripa y no marearse. Por fortuna, apenas llegó a la carretera, vio las luces de las patrullas, pero quieras o no, era mucha coincidencia, así que allí fue un volado. O la policía estaba con la gente del ritual, o todo lo contrario, y ya agotando opciones, se la jugó, y le hace señas a la patrulla para que paren. Bajan unos elementos y le dicen que sí está bien, y él dice que un grupo de gente loca se lo llevaron a la fuerza, y apenas pudo escapar, y como lo vieron todo demacrado y bien alterado por el vicio, sí le creyeron. Un elemento lo ayudó a sentarlo en la cabina, porque el frío estaba soltándose, y entre claves se escuchaba que las unidades iban detrás de los raros del ritual. Él solo pudo descansar, sabiendo que al menos la policía de la zona no estaba coludido. Ya no supo que fue esa gente sin ojos extraños que estaban haciendo cosas raras, pero como que ya los traían bien ubicados, porque la zona donde lo encontraron estaba muy despoblada, y que lo hayan encontrado rozaba casi en un milagro. El joven dice que pasó un par de días en un cuartito de hotel para que se repusiera, y cuando pudo hablar, contó lo que vivió, y la policía de la zona le creyó todito. Por eso es que él piensa que ya los tenían bien ubicados. Él aprovechó la confusión para decir que él es de Chiapas, y les mintió a los policías que unas personas le habían cobrado tanto dinero por llevarlo a Tijuana, que después de eso lo único que recuerda es que despertó en el desierto sin saber qué día y hora era, y mejor dicho, cuántos días habían pasado, ya que pasó lo que pasó. Como el joven llevaba su identificación y todo el rollo, le creyeron, y como para evitar que esto pase a mayores, la misma gente del Palacio Municipal de la zona le pagó su boleto a Tijuana. Le consiguieron cambios de ropa, nuevo y cómodo calzado y un chequeo médico. Después dice que estuvo 3 meses en Tijuana y al fin logró pasar y empezó su vida de este lado. Cuando me contó esta historia le pregunté que si no se siente como alguien especial o diferente a los demás, porque en una parte de la historia dice que esa gente ya lo estaba esperando, en ese punto del desierto, en medio de la nada. Y él me dice que de joven no lo entendió, pero ahora sí. Cuando estaba a días de irse de su casa y estaba dudando si era prudente venirse para Estados Unidos, tuvo una plática muy extraña con un señor en una plaza de su pueblo, y que algo tuvieron sus palabras, que de la nada ya no le pareció una idea, ya era una necesidad venirse a Estados Unidos, y si se pone a pensar, hubo mucha gente que le comentó qué hacer en su trayecto, tomándoles la palabra, en decisiones, rutas, caminos o estadías. Quizás ellos también eran parte de ese ritual. Yo en lo personal les puedo decir que el chavo fue muy trabajador y honesto, no se metía con nadie y era muy social, y se asentó para bien aquí en California, casándose con una hermosa mujer de Belice, y tuvieron hijos, pero se fueron a otra ciudad por motivos de trabajo. Si les gustó esta historia, le puedo enviar más a Tony, porque si algo tienen los paisanos que vienen aquí, son historias bien locas, la verdad. Saludos.